Hola, 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 me llamo Ali. me llamo Celine. Y me llamo Kristen y en esta presentación nosotros hablamos sobre la brecha salarial de género en países diferentes. Sí, nuestra investigación va a ser compuesto de 4 partes. Sí, primero voy a hablar sobre la brecha salarial en Latinoamérica y Estados Unidos en general, y después Kristen y Ali van a hablar sobre 2 países específicamente. Tengo Nicaragua, tengo México. Y sí, y uno de los 2 países tiene una brecha salarial más grande y el otro país tiene una brecha salarial pequeña. Y finalmente voy a hablar sobre un poco sobre la brecha salarial de género entre los blancos y los latinos en Estados Unidos, y voy a comparar a los 2 países. Quiero hablar sobre México porque yo tengo un problema con la brecha salarial de género en México, porque hay efectos todo el mundo por eso. México tiene la brecha salarial de género más grande en Latinoamérica, y es muy malo por mujeres. Pero México aprobó un proyecto de ley, pero no ha habido cambios en la sociedad. De hecho, según el Universal, la brecha salarial ha empeorado en 12 años porque mujeres tienen trabajos más malos. Sí, este tema es muy importante porque en todos los países, más o menos, las mujeres reciben menos dinero que los hombres, y la brecha salarial de dinero es solo un ejemplo de discriminación de dinero. Por ejemplo, con el equipo nacional de fútbol para los Estados Unidos reciben menos dinero que los hombres. Sí, y muchas personas, hombres específicamente, dicen que no es un hecho, o es un hecho que las mujeres tienen una brecha porque ellas necesitan recibir el dinero ellos trabajan por, porque ellas no tienen las personas que miran, pero no es la verdad. Sí. ¿Y qué encontraste en tus fuentes? Para mi investigación, yo hice investigación en línea y encontré 3 artículos y elegí los artículos, elegí las fuentes más confiables, y tengo 2 fuentes en español y una en inglés, y 2 de mis fuentes son de periódicos más conocidos y uno de mis fuentes es de las Naciones Unidas, y entonces creo que todos son confiables. ¿Y tú, Kristen? Por mí yo encontré CC News por México y el Universal, y CC News y por México son en español, y el Universal es en inglés. En mi investigación sobre México, ¿qué fuentes usaste, Celine? Para mis fuentes usé CNN en español, que es un periódico, y usé un artículo sobre la brecha salarial de género en Estados Unidos que está empeorando, y mi segundo fuente es El Público, que es un periódico portugués, pero mi artículo fue en español. Y finalmente tengo un artículo en inglés de las Naciones Unidas. ¿Y qué sabes sobre el tema? Para mí,
Yo sabía, antes de mi investigación, yo sabía mucho sobre el tema, pero no sobre el tema específicamente en Latinoamérica. Y yo supe que hay una diferencia grandísima entre los salarios de mujeres blancas y mujeres latinas en Estados Unidos. Y esto me sorprendió mucho. ¿Y tú, Kristen, qué te sorprendió en tu investigación? Sí. Todavía estoy sorprendido sobre la brecha salarial en México. Según Forbes México, hay una diferencia de 16% en la salario promedio entre mujeres y hombres. Además, mujeres trabajan más en la casa. Ellos dedican 26 horas más de hombres. Es muy interesante para mí porque México tratan de explicar la diferencia. Ellos dicen, mujeres tienen más desempleo, hay diferencias en salario, y ellas hacen más trabajo en la casa. Porque es importante entender, mujeres trabajan en la casa y trabajo en la casa es trabajo importante, y ellas necesitan el dinero a vivir en México, y es importante que nosotros cambiemos. Sí. ¿Y tú, Alison, qué encontraste? Sí, voy a hablar sobre las diferencias de dinero en Nicaragua y más específicamente la brecha salarial. Antes de mi investigación, sabía nada sobre la brecha salarial en los países latinoamericanos, pero aprendí que era mejor explicar mi presentación en 3 partes y primero voy a hablar sobre la historia de Nicaragua. ¿Y qué encontraste sobre la historia de la brecha salarial en Sí. Nicaragua? Aprendí sobre los conceptos de marinismo y machismo y es muy los conceptos muy comunes en los países latinoamericanos. Es cuando los hombres trabajaban y las mujeres eran responsables para la casa. México tiene el mismo problema con machismo, porque ellos dicen hombres necesitan trabajar y mujeres necesitan estar en la casa con los niños. Sí. ¿Y qué más encontraste sobre Nicaragua? Sí, usé el fuente de BBC en español, se llama ¿Por qué Nicaragua es y no es el sexto mejor país del mundo para ser mujer? Pero entonces significa que es buena para ser mujer en Nicaragua, ¿no? Pues no. En realidad, la posición de las mujeres es una comparación con los hombres en su país y no con las mujeres en otros lugares o países. Entonces, Nicaragua incluso está en la cima de la clasificación. No es una señal de que las mujeres estén bien. Por ejemplo, Nicaragua está en la cima de la igualdad de género en educativo, pero está muy detrás en el educativo en general. Y la principal razón para el escepticismo es que los números pintan solo parte de el cuadro. Y la gente del país y los países en todo el mundo no pueden aceptar que el país que ocupa primer lugar
la inigualdad de dinero para salud, porque es también uno de solo 5 en todo el mundo que no permiten el aborto en ninguna circunstancia. Es muy horrible. Sí. Es muy serio. También hay avances en la representación de las mujeres en la política en Nicaragua. 40% de las personas en política son mujeres, pero eso no ha ayudado a las políticas públicas para mejorar las vidas de las mujeres. Sí, entonces no es suficiente para mejorar las vidas. Sí. Por México, no es sexto. Sí. Y es muy malo hacer una mujer en México porque no hay oportunidades de mujeres en México, porque hacer madre no es bien, porque ellas necesitan estar con los niños y no pueden trabajar con su familia porque los hombres necesitan trabajar por la familia, y es muy malo porque hay programas en efecto que proveen cambios, pero México no toma acción. Sí. Para mí, la tercera parte de mi presentación es sobre el futuro de Nicaragua y la brecha salarial de enero, y encontré en otro artículo de CNN Latinoamérica en español que explica las diferencias de enero en el sector económico, y según el Foro Económico Mundial, Nicaragua va a cerrar su brecha en 16 años. Sí, Es muy serio. sí, y este es el caso, pero Nicaragua no está ganando suficiente dinero para vivir saludable. Y Kristen, tú hablaste mucho sobre los problemas de México, pero ¿cómo puede México resolver el problema? Yo tengo muchas opiniones en este tópico porque México puede tomar acción. Creo que el Congreso en México necesita hacer cumplir la ley sobre la brecha salarial, porque no hay cambios y la ley fue creada en 2019 y es muy importante hablar sobre este problema porque México puede cambiar. Sí. Sí, creemos que hay muchas para hacer sobre este problema. Para mí, en mi investigación supe que las mujeres latinas en Estados Unidos reciben salarios que son 4 y 5% menos que los hombres blancos, y es un problema grave. Y también creemos que este problema es muy importante porque muchas madres latinas en Estados Unidos son madres solteras y son responsables para la educación y las ropas, la atención médica y para los todos de sus niños, y entonces este problema afecta estas mujeres y estas familias mucho, y esto es muy injusto para los niños y para las familias de estos madres en Estados Unidos también. Sí, es muy interesante hablar este tópico, pero gracias por escuchar esta conversación. Gracias, adiós. Adiós. Yes.